Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carla y en este video vamos a hablar de 3 promesas importantes que Dios ya estableció para sus hijos, las cuales nosotros podemos aprenderlas, podemos tenerlas en cuenta para poder enfrentar el día a día y poder empoderarnos con ellas y seguir caminando. Vamos a la primera promesa, que es: Dios no abandona al justo aún en los momentos más oscuros. Vamos al Salmo 37:28, que dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Vamos primero a ver quiénes son los santos. Los santos de Dios es el pueblo que Dios apartó, según la Biblia. Por ejemplo, el pueblo de Israel, que fue apartado por Dios, fue escogido por Dios para un propósito celestial, para un propósito eterno. Vamos a Éxodo 19, del 5 al 6, que nos dice: seréis mi especial tesoro. Y más adelante dice: y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces Dios ya los había escogido para que sean un reino de sacerdotes, de gente santa. Y en Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dios no escogió a Israel porque fuera perfecto, sino porque Él lo eligió, lo escogió. Los santos son los que Dios reconoce como suyos, los que son pertenencia de Dios. Vamos a Salmo 4:3, que nos dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. En el Salmo 16:3 también nos dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros está toda mi complacencia. Dios ha establecido al santo como su pertenencia, que pertenece a Dios. El santo es aquel que pertenece a Dios. El santo es el escogido por Dios, el separado por Dios. En el Nuevo Testamento también hablan de los santos, pero ¿cómo se refieren a los santos? Pues Pablo llamaba a los santos como iglesias completas aún con problemas, pero eran santos. No quería decir que eran perfectos, sino que estaban apartados para Dios. Entonces, la palabra santo se usa para los creyentes, para los apartados para Dios, para los que están escogidos por Dios, los que están separados por Él y quieren caminar una vida con su Creador. Luego viene la palabra guardados, y en el hebreo guardados es shamar, que viene a significar que está vigilado, que es cuidar, que es proteger, que es custodiar, que nos está cubriendo, que nos está guardando, que nos está vigilando, que nos está protegiendo. No es una protección pasiva, porque Dios está actuando constantemente. ¿Y de qué son guardados los santos? ¿De qué pueden estar guardados los santos, los creyentes, los hijos de Dios? Pues de los problemas, de las aflicciones, de los momentos difíciles, de los ataques del enemigo, de la depresión, de la falta de fe, de las enfermedades y de todo aquello que se pueda presentar en contra de sus santos. Dice que Dios los protege, Dios los guarda, Dios los vigila, Dios está presente constantemente en la vida de los santos. Y no solamente físicamente Dios guarda a sus santos, sino también espiritualmente guarda su corazón, guarda su fe, guarda su mente, guarda todo lo que tenga que ver con él, sus emociones. Dios está guardando la vida de sus santos. Y la palabra guardar no significa ausencia de aflicciones, sino significa que en todo momento Dios va a estar presente, cubriendo a las personas, guardando a las personas, protegiendo a las personas. Viendo esta promesa de Dios, dice que Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, que no los deja, está constantemente con ellos y para siempre los va a guardar, los va a vigilar, va a estar presente en sus vidas, en sus aflicciones, en todo momento. Y luego dice: mas la descendencia de los impíos será destruida. ¿Quiénes son los impíos? Los impíos son aquellos que no viven creyendo en Dios, viven sin tomar en cuenta a Dios, rechazan su autoridad y caminan conforme a su propia voluntad. Mira en el Salmo 10:4, ¿quiénes son los impíos? Dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos.
Necesariamente no es una persona violenta o escandalosa, muchas veces es alguien que es indiferente a Dios, que vive como si Él no existiese. Entonces, el impío rechaza la palabra de Dios, el impío se burla de Dios, el impío conoce, conoce de Dios, escuchó de Dios, pero aún así no acepta la voluntad de Dios y la rechaza. ¿Y cuál es la descendencia de los impíos? No necesariamente biológicamente, sino estamos hablando del actuar del impío. ¿Cuál es la siembra del impío? Ya dijimos que el impío es aquel que rechaza a Dios, que no toma en cuenta a Dios, que sabe de Dios, pero actúa como si no existiese un Dios en su vida. ¿Y cuál vendría a ser su descendencia? Vendría a ser todo lo que esta persona siembra. Quiere decir que todo lo que esta persona en su vida ha sembrado, ha intentado alcanzar, pues no va a tener continuidad, sino que se va a anular. Entonces, en esta hermosa promesa vemos que Dios está constantemente presente en nuestras vidas, presente aún en los momentos difíciles, presentes en el momento de oscuridad, presente en nuestra vida física y también en nuestra vida espiritual. Tenemos que creer que Dios está con nosotros y esta es una promesa para tomarla, caminar con ella aún en el momento de aflicción. Sabemos que Dios está con el santo, no lo va a desamparar y para siempre vamos a ser guardados por Él. Amén. Vamos a la segunda promesa. Dios transforma la aflicción en propósito. Salmo 66 del 10 al 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. ¿Por qué? Dice, porque tú nos probaste. La prueba no viene por casualidad, la prueba viene como un permiso divino para nosotros. Dios no nos prueba para destruirnos, sino para que nos podamos revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando nosotros pasamos por las pruebas? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando nosotros pasamos por estos tiempos donde somos pesados, ¿no? Ensayados, como dice, como se afina la plata, ¿no? Probados como pasados por fuego, como se afina la plata. En Deuteronomio 8:2 nos dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Dice que nos vamos a acordar. Más adelante dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Vamos a pasar por esas aflicciones, pero dice que estos tiempos de prueba son tiempos para ver qué hay en nuestro corazón, qué es lo que hay. Y dice, nos ensayaste como a plata. La plata se refina en fuego intenso hasta que el orfebre pueda mirar que está realmente bien pulida, puede mirar su reflejo y Dios permite el fuego hasta que su imagen se forme en nosotros. Por eso es que pasamos las pruebas, las circunstancias difíciles y por eso estamos creyendo también que Dios está en ese proceso. Son momentos donde todo parece arder, son momentos muy difíciles donde pasamos relaciones, familia, iglesia, trabajo, momentos muy difíciles donde somos probados, son probadas nuestras emociones y no es un castigo, sino es una purificación. Porque después de pasar los momentos, las tribulaciones, siempre vamos a ver esa calma, vamos a ver esa luz que viene después de la tormenta, como lo dice la Biblia. Y vamos a pasar el tiempo difícil y vamos a encontrar esa respuesta de Dios. Luego dice, nos metiste en la red. Y la red representa limitación, nos limita. Hay un momento en que como que nos limitamos y estamos pasando este encierro, esta falta de salida, no encontramos una salida y Dios permite tiempos donde no puedas escapar ni controlar la situación. Dios lo permite, dice que nos pone en una red
Qué fuerte. Y es que sí, entramos como en esa red donde no vemos salida, no vemos una luz que al menos pueda iluminarnos algo, alguna salida en nuestra mente, o alguien que venga y nos diga, por aquí es, pero es parte de nuestro proceso. Y mira lo que me dice en Lamentaciones 3:7, dice, me cercó por todos lados y no puedo salir. Y cuando te sientes atrapado, atrapada en decisiones, responsabilidades, en los procesos, en emociones que no se pueden acelerar, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda buscar a Dios, nos queda levantar nuestras manos, decir, tú lo eres todo, tú puedes todo, Señor, tú me vas a guiar, tú me vas a hablar, tú me vas a dar la dirección, este tiempo va a pasar, es lo que nos queda en medio de este tiempo. Decir, levantar nuestras manos y seguir adorando a Dios en medio de este proceso. Luego dice, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Habla del peso emocional, el espiritual o físico. Dios no niega que la carga sea pesada, Él la reconoce. Pero Dios también, cuando viene la carga y viene el proceso difícil, también va a darnos una salida y va a darnos descanso. En Salmo 38:4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. También dice en este versículo, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Y esto representa la humillación, injusticia, autoridad abusiva, personas que se aprovechan o dominan o nos hieren. Tal vez has pasado por este tiempo donde han abusado de ti, personas que te han herido, personas que han querido aprovecharse de situaciones en las cuales tú te has visto vulnerado, vulnerada, pero Dios siempre tiene una salida y siempre está presente. Aún en medio de estas injusticias, Dios ya nos ha dado una salida y Él es quien nos está cuidando y quien va a sacar cara por nosotros. También dice, pasamos por el fuego y por el agua. El fuego purifica y el agua nos puede ahogar, pero de todas estas pruebas saldremos, porque son promesas de Dios para nosotros, que Él siempre va a estar presente en cada momento. Luego dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. En Isaías 43:2 nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Son etapas diferentes de dolor. Unas queman, otras nos ahogan emocionalmente, pero en todas Dios estará presente con nosotros. Y terminando el versículo dice, y nos sacaste a abundancia. Dios no solo nos saca del proceso, sino que nos restaura, nos ensancha y nos bendice. Una promesa de Dios en medio de los tiempos difíciles es de que es una prueba. Es una prueba la que estás pasando, de que de esta prueba vamos a aprender y de que nos va a ensanchar y que vamos a ser bendecidos. Va a haber abundancia para nosotros. No siempre es material, muchas veces es espiritual, muchas veces es en crecimiento, en madurez, en estabilidad espiritual, y es una bendición para nosotros. Entonces, esta segunda promesa es una promesa que la tenemos que tener presente, que toda aflicción por la cual estemos pasando, todo momento difícil va a tener un propósito. Y esta es la promesa que tenemos que aferrarnos, porque cuando viene la prueba, inmediatamente nos deprimimos, nos quedamos ahí y nos queremos estancar, pero tenemos que creer y saber de que es un propósito y que después de eso Dios nos va a bendecir. Después de la prueba, Dios nos va a dar nuestro premio. Pasa la prueba, pasa la circunstancia con fe, creyendo que Dios es tu Señor y que Dios está en todos tus asuntos. Y vamos a esta tercera promesa donde dice, Dios escucha y responde el clamor del corazón. Vamos al Salmo 34:17, que nos dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Significado bíblico de la palabra justo en hebreo. Tzadia
que significa recto, íntegro, aprobado por Dios. Y significado bíblico en griego, que se pronuncia dikaios y significa justificado, aceptado, declarado justo. Entonces, el justo es el que Dios aprueba, no el que nunca falla, sino que es el que Dios aprueba, el que Dios acepta, el que está justificado por Dios. Esos son los justos. Quiere decir que somos todos los salvos, todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, los que hemos nacido de nuevo, los que creemos en Él, que nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, y que gracias a Él somos herederos de las promesas de nuestro Padre. Los justos son los que creen en Dios. La justicia comienza con la fe. Vamos a Génesis 15:6 que nos dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Romanos 4:3 nos dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue llamado justo antes de hacer grandes obras, solo porque por creer, porque creyó. Los justos son aquellos que le creen a Dios, son aquellos que creen en el Señor Jesucristo, son aquellos que creen en las promesas de Dios. Esos son los justos, los que temen a Dios y buscan agradarle, también son los justos. El justo ama la justicia y se aparta del mal. Salmo 1:1-2 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Entonces, el justo no es perfecto, pero no ama el pecado. El justo más bien quiere hacer lo bueno. El justo busca que afinarse a la voluntad de Dios, busca hacer y cumplir los propósitos de Dios en su vida. Los justos son los que caen, pero se levantan. Vamos al Proverbio 24:16 que dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El justo no se define por su caída, sino se define porque se levanta. Los justos son los que están en Cristo. En Romanos 5:1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hoy todo creyente está justo delante de Dios gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Ejemplos de justos en la Biblia tenemos a Noé, tenemos a Abraham, tenemos a José, tenemos a Job, tenemos a Daniel, y todos con luchas pero aprobados por Dios. Entonces, los justos son aquellos que le creen a Dios, aquellos que quieren seguir el camino de Dios, todos aquellos justificados por medio de la sangre de Jesús, todos aquellos que hemos creído son los creyentes. ¿Y qué significa esta promesa? Que Dios está atento a la oración del justo, que Dios escucha y responde el clamor. Y en esta promesa Dios dice que escucha el clamor del justo, que escucha el corazón de... Y esta promesa habla de que Dios escucha el clamor del justo, Dios está presente en el clamor, escuchando nuestro corazón, el clamor de sus hijos. La Biblia nos muestra a un Dios que no está distante, a un Dios que está presente, a un Dios que está cercano, a un Dios que está presente, escuchando cada una de nuestras necesidades. Tal vez no entendemos los tiempos, pero sabemos y tenemos que creer de que Dios está escuchando nuestra oración, nuestro clamor. ¿Qué significa clamor? La palabra clamor viene a ser gritar, pidiendo auxilio, clamar desde la angustia, eso es en el hebreo, levantar la voz porque no hay otra salida. El clamar es buscar a Dios aún con ahínco, no es una oración bonita muchas veces, es una oración urgente y sincera. Eso es el clamor, cuando nosotros clamamos y le pedimos al Señor que mueva su mano, que intervenga. ¿Quién es el justo que clama a Dios? Es el que le cree, es el que está buscando a Dios en todo momento, es el que confía en Dios, es el que sabe a quién acudir. Dice en el Salmo 145, 18-19, cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Qué implica el clamor del justo?
El justo clama porque confía en Dios, sabe que ahí encontrará su salida, encuentra un socorro en su Padre, encuentra salida en Dios. Entonces, el clamor es una oración muchas veces con dolor, no con orgullo, sino desde lo más sincero de nuestro corazón. Y dice que Dios escucha estas oraciones, que Dios nos escucha en todo tiempo. Y esta es otra promesa de Dios para nuestras vidas, que Dios nos está escuchando, que Dios responde a nuestro clamor. Va a haber respuesta. Si tú y yo clamamos, habrá respuesta. Si tú y yo clamamos, encontraremos esa respuesta que necesitamos. Veremos esa luz de Dios, esa intervención de Dios, la mano de Dios, porque estamos creyendo, porque lo estamos buscando, porque estamos confiando en Él. Así que agárrate de esas tres promesas tan preciosas, que son perlas preciosas para nosotros, para poderlas tener en nuestras vidas y poder caminar, poder seguir luchando en medio de nuestras pruebas y creer que Dios está con nosotros en todo tiempo. Que Dios te bendiga con estas tres promesas y nos vemos en el próximo video.